Buenos días, buen mediodía, buenas tardes, buenas noches, cuando sea. Este es el podcast de Auris, episodio número 3, Innovación, Campo de Oportunidades. Auris es un podcast creado para analizar en profundidad el poder de la comunicación en las relaciones humanas y las actividades empresariales. Juan Andrés Elordoy, Gabriel Pastor y Felipe Rojas Azula conducirán cada podcast desde Uruguay, Estados Unidos y Colombia. Estamos conectados. Gabriel Pastor, Washington, Estados Unidos. ¿Cómo está, Gabriel? Hola, Juan, oyentes, Felipe, Cata, bien, muy contentos, con mucha expectativa por el podcast de hoy, que creo que va a ser bien diferente a los anteriores, y además en un clima espectacular, muy otoñal aquí en Washington, muy disfrutable. Notable. Felipe Rojas está en Bogotá. ¿Cómo estás, Felipe? Doctor Juan Andrés, muy buenas para usted, para don Gabriel Pastor, para la hermosa Catherine Otálora y para nuestro invitado Mauricio, un gran abrazo, un gusto conocerlo a través de estas herramientas y muy deseoso de escuchar esa nueva plataforma que nos va a presentar hoy. Este podcast va a estar hoy centrado en empresas, centrado en comunicación como lo hemos hecho. Vamos a hablar de innovación. Vamos a hablar de Safrales. Es una empresa de base tecnológica especializada en la contratación de personal safral temporal para los sectores diferentes de agroindustria, logística, hotelería, gastronomía, otros rubros con alta demanda de personal operativo. Actualmente trabaja en empresas bien importantes del Uruguay. Por ahora hablamos de Uruguay. Digo esto porque ya con Mauricio vamos a ir adelantando alguna cosa nueva. El invitado de hoy es Mauricio Pintado, cofundador de Safrales junto a Rodrigo Pereira. Antes, nuestro invitado estuvo a cargo de equipos de trabajo en área de operaciones, logística y administración para importantes empresas del sector agropecuario. Esto le permitió a Mauricio ir definiendo con claridad su orientación profesional actual y hoy estar como líder de una empresa de tecnología que tiene planes para salir del Uruguay y abrir plataformas en otros países de América Latina. Un gusto, Mauricio, tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un placer. Es lo que tiene el podcast. El podcast se escucha en cualquier momento, en cualquier lugar. O sea, es muy difícil. Yo diría que hay que ser muy amplio en las presentaciones. Pero lo interesante aquí es arrancar contigo, Mauricio, preguntándote por tu origen. ¿Tú naciste en Montevideo? Sí, yo nací en Montevideo en 1980. 1980, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Y hoy estás trabajando en esta empresa Safrales que tiene un foco en el sector agropecuario, que no está obviamente en Montevideo. Pero quizá como presentación, lo primero, bien general, es preguntarte ¿qué es Safrales? Bueno, como decías bien al principio, Safrales es una empresa de base tecnológica especializada en la contratación de personal safral y temporal. Y bueno, básicamente es un híbrido, digamos, o digamos que saca lo mejor de todos los mundos, ¿no? De lo que es la parte de tecnología y la parte de consultoría. Y surgió básicamente para solucionar la necesidad que tienen las empresas a la hora de contratar personal safral y temporario. Como bien decías hoy, yo trabajé muchos años en la parte de producción agropecuaria. Rodrigo, mi socio, también trabajó también muchos años en la parte de producción agropecuaria y con personal operativo. Y bueno, y lo que vimos fue que había una necesidad muy fuerte por parte de las empresas a la hora de contratar trabajadores safrales y temporales. Descubrimos que había un 70% de esas empresas que tenían muchas dificultades cuando salían a buscar esos trabajadores, y de ese 70% de empresas, las que lograban contratar esos trabajadores después se enfrentaban a otras dificultades, como por ejemplo una altísima tasa de ausentismo de alrededor del 40%, una tasa de recambio también altísima de prácticamente un 500%, conflictos laborales, en fin, después, bueno, todo lo que es la parte de gestión, digamos, de esos trabajadores. Entonces, lo que vimos fue que había una necesidad muy grande que se estaba solucionando o atendiendo por los mismos mecanismos que desde hace décadas, y que no había ningún tipo de innovación en esa área, y que era un volumen enorme de trabajadores realmente que se contrata a nivel país y a nivel región.
y ahí fue cuando decidimos buscar una solución, empezamos a ver cuáles eran las alternativas. Nos dimos cuenta de que este tipo de contrataciones son tan voluminosas y tan dinámicas que la única manera de poder atenderlas era a través de la tecnología. Y ahí fue que empezamos a armar un proyecto que hoy es una empresa ya funcionando. De pronto, para entender un poco la dinámica, digamos, yo soy un Safral, una persona que quiere encontrar trabajo. ¿Cómo es la dinámica precisamente? Me inscribo a la plataforma, llego, me llaman, hay unas tarifas, con quién negocio. ¿Cómo es, Mauricio? Para entenderlo un poco más aquí en Colombia. Si tú sos un trabajador Safral, lo que haces es te generas un usuario en el sistema. ¿Pago por ese usuario o es gratis? No, es gratis. Para el trabajador no paga absolutamente nada. Es totalmente gratis. Después que tú te creas el usuario, se te hace una entrevista y en esa entrevista lo único que se hace es clasificar a cada trabajador por tareas que sabe hacer. ¿Y quién me certifica esas tareas? Por ejemplo, yo llego y digo, no, yo soy buenísimo para pintar, soy buenísimo, como decimos aquí en Colombia, para hacer ladrillo. ¿Me tienen que certificar o solo creen en mi palabra? No, eso, o sea, creen en tu palabra, pero tú tenés que convencer a la persona que te está entrevistando de que sos bueno pintando. Por ejemplo, si tú decís soy bueno pintando, te van a clasificar en el sector de construcción, en la tarea pintura, de determinadas características, que puede ser según el tipo de pintura que se dé en la construcción. Entonces ahí te van a decir, bueno, perfecto, ¿y cuánto tiempo hace que hace esa tarea? ¿Cómo la hace? ¿Qué pintura usa? ¿Qué herramientas utiliza? Entonces, en función de esas preguntas, la persona especializada en este tipo de entrevistas va a poder determinar, pero no es solo un tema de convencer, sino que es un tema de conciencia, porque ahí la persona que entrevista al trabajador le explica, cuando se da cuenta que el trabajador le está diciendo yo sé hacer determinada tarea, pero en realidad no sabe. Entonces ahí la entrevistadora o el entrevistador le dice, fulanito, mire que las empresas lo van a contratar a usted para hacer esta tarea. Y si usted no sabe hacer esta tarea, puede ser que le pongan una mala calificación porque en su perfil dice que es experto en esta tarea, pero cuando va a hacer el trabajo no lo sabe hacer. Entonces ahí el trabajador entiende todo y a medida que se le va preguntando por las diferentes tareas en los diferentes rubros, el trabajador dice, inmediatamente él solo dice, no, esta tarea la hice una sola vez, pero en realidad no soy experto. Entonces es un tema de validar realmente el grado de expertise, pero de que el trabajador a su vez tenga la conciencia de que va a ser contratado para esa tarea y que cuando lo contraten le van a decir, ahí está la herramienta, vamos a hacer el trabajo. Entonces, por eso es un tema no solo de validación, sino de conciencia del trabajador. Esto apareció como una posibilidad y ¿cómo dirías que hoy está la plataforma en términos de madurez? Bueno, hoy en términos de madurez la plataforma está a un nivel realmente disruptivo. ¿Qué pasa? Nosotros vamos adelante de los pedidos, o sea, esto funciona diferente a lo que es una consultora. Nosotros no esperamos a que lleguen los pedidos para salir a reclutar trabajadores. Nosotros estamos todos los días permanentemente reclutando trabajadores y formando perfiles de trabajadores clasificados de manera tal que lo que permite es que las empresas puedan encontrar un trabajador en cuestión de minutos. O sea, tú necesitas un trabajador para mañana y muchas veces en 2 o 3 minutos ya tenés el trabajador confirmado. Entonces, lo que tiene Safrales es que se adapta a empresas que necesitan un trabajador por un día y en cuestión de minutos lo tenés confirmado, un trabajador especializado en la tarea que vos necesitas desempeñar, o también podés contratar decenas o cientos de trabajadores durante meses. Y la ventaja que te da Safrales es que si vos necesitas 200 trabajadores, te consigue los 200 trabajadores en un tiempo récord y a su vez te mantiene esa plantilla de 200 trabajadores estables durante todo el periodo de trabajo. Eso es algo que hoy en día a las empresas les cuesta muchísimo y, por ejemplo, cuando necesitan 200 trabajadores, muchas veces esos trabajadores no se entrevistan, o sea, son trabajadores que están disponibles, llegan por conocidos o por gente que se dedica a reclutar trabajadores en la zona y consigue gente de su barrio, del lugar donde vive, gente cercana, pero muchas veces va fulanito que lo conozco y el primo de fulanito y 2 amigos de fulanito y después los 2 amigos de fulanito tienen 3 amigos más y así se llegan a los 200 trabajadores. Bueno, Safrales es diferente. Safrales lo que va no son los amigos de fulanito, sino que son trabajadores que tienen un usuario en Safrales, que pasaron por una entrevista, que ya trabajaron con otras empresas, que tienen una calificación que le pusieron esas otras empresas, que a su vez dentro de su perfil están toda la información necesaria y documentos necesarios para que la empresa pueda darlo de alta en su planilla de trabajo. O sea que esto es algo
potente realmente que le permite a las empresas olvidarse de todo lo que es la parte de reclutamiento y selección, porque Safrales ya fue adelante, ya previó todas esas necesidades, ya trabajó antes, entonces cuando lo necesitan a los trabajadores, esos trabajadores ya están. Me quedo pensando en el tema de las garantías, porque no hay entrevista, y dijiste al pasar el tema calificación. Me parece que es central esto, porque supongo yo que una calificación, como ocurre con plataformas como Mercado Libre, tantas plataformas que hay hoy donde la calificación pesa muchísimo, me pregunto si no es ese tipo de calificación la que realmente avala que un trabajador es pertinente y conveniente que trabaje en tal otro lugar. Bueno, la garantía sí es un tema importante, pero es un tema importante para las dos partes, para la empresa y para el trabajador. Si bien los trabajadores tienen una calificación, nosotros lo que queremos lograr con la calificación es destacar a los mejores trabajadores. Es una herramienta para destacar a los mejores trabajadores. Evidentemente, si se dan determinadas circunstancias y hay algún trabajador que comete algún tipo de falta grave, se lo castiga de alguna manera, pero en realidad la calificación es para destacar a aquellos buenos trabajadores sobre todo, y lo que vemos es que los trabajadores cuidan mucho su reputación y cuidan mucho su desempeño para poder tener la mejor calificación posible, porque estos trabajadores se dedican a trabajar en forma zafral y trabajan en diferentes zafras a lo largo del año. Entonces cuidan mucho su reputación para volver a ser contratados por esas empresas. Las garantías que Safrales le da a las empresas es justamente que los trabajadores que contrata son trabajadores que ya fueron entrevistados, o sea, son personas que pasaron por una entrevista. En esa entrevista se validó cada una de las tareas que sabe hacer el trabajador por una persona especializada que está permanentemente entrevistando trabajadores, los clasifica por tareas que saben hacer, se certifica que toda la documentación que sube el trabajador a su perfil sea la documentación real, que la foto de usuario sea una foto de usuario acorde y que tenga determinadas características. Y después lo que es la parte de calificación de los trabajadores es una calificación que se pone en forma muy objetiva, o sea, no es una calificación donde se pregunta a la empresa si recomendaría o no el trabajador. En realidad se le hacen preguntas muy específicas, como por ejemplo asistencia al trabajo, donde la empresa le pone una calificación de 1 a 5 en asistencia al trabajo. Entonces ahí, si el trabajador fue todos los días, yo no le puedo poner 1 porque el trabajador fue todos los días a trabajar. Entonces, este tipo de calificación lo que hace es dejar de lado todo lo que es la parte de apariencia física, forma de hablar, o raza, o género, o edad. Entonces, lo que hace es que la calificación sea un valor que está 100% orientado a lo que es la calidad de la persona como trabajador. Y bueno, y eso en definitiva hace que las empresas tengan una confianza superior o mayor, o le da más tranquilidad que el resto de los mecanismos que tienen hoy disponibles para poder contratar. Acá se pensó en la tecnología, en la información que está disponible y armar todo un esquema, digamos, que permite minimizar riesgos y de alguna manera conectar la oferta y la demanda, ¿no? En definitiva es la medida justa, por eso decía hoy que es la combinación perfecta, yo le llamo así, la combinación perfecta entre lo que es una consultora, una plataforma digital y procesos humanos. Es una combinación perfecta diseñado para atender ese nicho de mercado, ese nicho de trabajadores operativos donde la necesidad pasa por necesito un trabajador urgente que sepa hacer esta tarea. Entonces nosotros decimos, bueno, tenemos el trabajador para hacer esa tarea y aparte disponible y aparte con buena calificación y bueno, y un sistema de búsqueda y confirmación de esos trabajadores extremadamente ágil. ¿No hay antecedentes en Uruguay de una plataforma así? ¿Hay en América Latina, hay alguna otra? ¿Qué planes tienen ustedes en materia de desarrollo? En Uruguay no hay, y en la región hay alguna plataforma, pero no para el rubro en el que trabajamos nosotros. Safrales tiene un puesto y una pata muy firme puesta, por ejemplo, en el sector agropecuario. Sí, muy firme, porque ahí es donde nosotros vimos la mayor problemática y es donde vimos que se mueve la mayor cantidad de jornales zafrales. O sea, el sector agropecuario en la región es el que mueve la mayor cantidad de jornales zafrales y es el sector que tiene la mayor problemática. Entonces, fue por eso que empezamos a trabajar en ese sector y es el que estamos desarrollando cada vez más. ¿Planes? Los planes son seguir desarrollando Uruguay. Nosotros, en lo que es cantidad de jornales,
contratados en el sector agropecuario estamos con una incidencia de un 2,5 a 3% del mercado, o sea que falta muchísimo por desarrollar todavía. Nuestra idea es llegar a un 10-15% acá en Uruguay, y también la idea es empezar a operar en otro país. La idea es ir a Argentina, pero bueno, como todos sabemos, Argentina está pasando por algunas situaciones complejas, así que si vemos que Argentina, el escenario no está para Argentina ahora, el país 2 va a ser Paraguay. Así que bueno, la idea nuestra es internacionalizar el producto en los próximos meses, y ese sería el orden: Argentina y Paraguay. Bueno, gracias por el espacio de vuelta y ojalá que todo sea para mejor y todo sea desarrollo. Acá lo interesante que con esta historia que queríamos compartir en este espacio seguramente da cosas para tomar nota, para reflexionar. Por eso está Gabriel y Felipe, que van a dejar alguna marca, algún punto sobresaliente de esta entrevista. Bueno, me pareció realmente muy interesante, sobre todo estando en el exterior y con una pata en el Uruguay, y ver al Uruguay desde el exterior cuando uno se encuentra con este tipo de iniciativas privadas, no hace más que estar muy agradecido, sobre todo porque ya sabemos que el Uruguay no es un país que culturalmente se caracterice por el emprendimiento. Entonces, cuando uno ve un proyecto de estas características, un emprendimiento además que está mirando la producción desde la pata laboral, tanto del sector de las empresas como de los trabajadores, me parece que es algo bienvenido. Y en un aspecto que a mí me parece muy importante, que me parece que soslayó toda la entrevista y un poco el enfoque que le dio Mauricio, es el tema de la productividad. Notoriamente, por este tipo de servicios, las empresas ganan en productividad porque logran acortar los tiempos de las contrataciones, por ejemplo. Estamos hablando que, si yo no escuché mal, Mauricio, estamos hablando que ustedes habían detectado un 70% de dificultades para este tipo de trabajo, que había problemas. Entonces, estamos atacando un problema que tiene el Uruguay en esta materia por la vía de tener un poco más de información previo a que el trabajador vaya a la empresa, y eso me parece que facilita las cosas. Lo otro que me parece interesante es este estímulo. No sabía que esto ocurría, pero me parece que es bien interesante. Digo, todos en la vida necesitamos estímulos, necesitamos positivos o negativos para manejarnos. Es así como funcionamos en la sociedad. Y me parece interesante que esta tecnología termine siendo un estímulo de algún modo para que ese trabajador se preocupe por cómo cumple su tarea, porque quiere de nuevo ser contratado. Es que si algo tiene la tecnología, me parece, Mauricio, Juan, Cata y Felipe, es que hace todo mucho más transparente. Entonces, cuando uno se empieza a acostumbrar a manejarse en un mundo transparente, nos vemos todos beneficiados, porque justamente cuando hay transparencia, no hay trampa. Cuando no hay transparencia, uno permite que inclusive un sector como este, que en algunos casos se puede prestar para un trabajo más en la ilegalidad, esté en la legalidad. Hay un mayor control, hay un mayor desarrollo. Y la pirámide es lo que explica todo, digamos. Cuando estamos hablando del triángulo, lo que está en la base, a partir de ahí empieza todo. Yo no voy a tener una buena producción si en la base está mal. No voy a tener una buena producción si no sé trabajar ese producto para luego darle un valor agregado. Entonces me parece que, no sé, me sentí muy contento de poder haber escuchado este diálogo entre Juan y entre Mauricio, y me parece que tenemos mucho para aprender y creo que la empresa tiene un enorme potencial. Bien, vamos a escuchar a Felipe. Me ha encantado primero de conocer a Mauricio, pero sobre todo sorprendido porque pues él tiene la receta, o como decimos aquí en Colombia, la ecuación para disminuir el índice de desempleo. Trabajo sí hay, y hay en todos los lugares del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que nadie sabe dónde ir a preguntar o cómo conseguir precisamente el trabajo. Aquí en Colombia particularmente el 80% de la economía es a base de empleos temporales, como lo decía Mauricio. Y eso acá es fundamental. Aquí hay varias aplicaciones que se han inventado con el tema, por ejemplo, aquí es muy recurrente el tema de la belleza femenina. Todo el tema del arreglo de uñas, de cejas, y crearon una aplicación exclusivamente para ese público. Y es donde casi ha mejorado de un año para acá el 90% duplicado sus ingresos. Si uno se da cuenta de esa economía o esos trabajos temporales o zafrales, como lo dicen allá en Montevideo, en Uruguay, pues evidentemente aplica para todos los países en vía de desarrollo, como por ejemplo Colombia, como Ecuador. Yo particularmente, Mauricio, te haría la invitación de que no mires para Paraguay, sino para Colombia, porque creo yo que va a haber un mercado mucho más amplio, pero sobre todo donde hay esa necesidad, ¿sí? A mí me pedían, cuando arrancábamos este podcast, antes de arrancarlo, pues me decían, oiga, hable sobre los tips
de precisamente estas aplicaciones. Y es precisamente mirar esa necesidad, y Mauricio, como decimos en Colombia, la tiene clarísima, el haber mirado esa necesidad, que son trabajos que precisamente no tienen como ese rigor al momento pues, de contratar, porque no es un trabajo de largo aliento, es un trabajo más bien de cumplir objetivos y ya. Y eso hoy en día se basa por la economía de la gran mayoría de países. Felipe, además está ¿sí? Algo que me parece que es muy importante para el caso de Colombia, también el desarrollo tecnológico. Hace poco hablábamos justamente cómo Medellín, en particular, fue elegido como un polo de desarrollo tecnológico donde se están incubando empresas de tecnología de una manera extremadamente importante, y esto está teniendo un gran auge. Y además en un mercado donde hay muchos afrales, entre otras cosas, porque hay una población muy joven. Tenemos por un lado el tema de laboral y por otro el desarrollo de la tecnología, que esto no es una realidad de toda América Latina, donde la brecha digital es realmente importante. Medellín fue nombrada como para Sudamérica como capital de la cuarta revolución industrial, que pues obviamente dirige el tema tecnológico. Pero es que cuando uno ve las cifras de desempleo en Colombia, cuando uno ve precisamente que sí hay trabajo y que publican aquí en Colombia, por ejemplo, está una aplicación que más que una aplicación es una plataforma que es CompuTrabajo, ¿sí? Que uno pone ahí su hoja de vida y le van llegando a uno ofertas. Pero es que aquí hay una aplicación que se llama Rappi, y Rappi logró entender las necesidades de toda Colombia, y entonces tiene muchísimas, o sea, es una aplicación de mensajería, digámoslo así, pero dentro de esa aplicación hay muchos ítems que se inventaron, pues entendiendo precisamente esas dinámicas. Se inventaron una cosa que se llama el Rappifavor, Juan y Mauricio. ¿El Rappifavor cuál es? Que si, por ejemplo, Juan tiene 2 o 3 hijos y uno no es muy bueno pues para el tema de las matemáticas, a través del Rappifavor uno es que, oiga, necesito un profesor que me le venga a explicar a mi hijo tal, y llega el profesor a la casa, evidentemente cuadra unas tarifas y no sé qué, evidentemente ustedes tienen un sector muy desarrollado que es el agropecuario, pero aquí Colombia apuntaría a todo, y eso es muy interesante y muy importante, así que Mauricio, ojalá que esa aplicación y esa plataforma llegue aquí a Colombia rápido, aquí siempre las puertas abiertas, y atendiendo precisamente a eso, que el gobierno está apoyando, el gobierno colombiano está apoyando a todos esos emprendimientos que evidentemente le entregan un valor agregado, le entregan un plus y sobre todo ayudan a disminuir esa cifra de desempleo que cada día es más grande. Gracias, Mauricio, por este contacto, por este espacio, por este diálogo. No sé si tenés alguna cosa para redondear. Nada, no, como mensaje simplemente decir que nosotros somos una empresa que trabaja para brindarle solución a las empresas, pero también estamos muy comprometidos con lo que es la parte de los trabajadores. O sea, nosotros ya venimos generando desde que empezamos con esto, contacto con instituciones y organizaciones que se dedican a mejorar de alguna manera la calidad de vida de los trabajadores, y nosotros de Zafrales estamos trabajando fuerte en eso para generar herramientas que ayuden a mejorar la calidad de vida de este tipo de trabajadores, que como decíamos hoy es la base de la pirámide y es la que tiene mayores necesidades. Así que simplemente eso, nosotros brindamos servicio para las empresas, pero tenemos un fuerte compromiso con los trabajadores. Muchas gracias por el tiempo. Si escuchaste este podcast, si te gustó, te voy a pedir que compartas con alguien que lo pueda necesitar, que le pueda resultar interesante, con quien sea. Aquí tratamos de reflexionar y difundir experiencias de comunicación empresarial. En producción de contenidos, la producción, el montaje de este episodio estuvo a cargo de Catherine Otálora. Formamos equipo Juan Andrés Elordoy, Gabriel Pastor, Felipe Rojas Azula. Nos escuchamos en el próximo episodio.